¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas noches. Buenas noches a Moisés y Jorge y a todos. Bienvenidos. Estamos ya arrancando el último jalón, ¿verdad? Y ayer estaba chequeando, todavía no he calificado. Esta semana califico. De repente el viernes ya tenemos resultados, eso espero. No se los prometo, pero sí vamos a tratar de que así sea. ¿Sí? Solo ayer estaba viendo y chequeé que solo 25 personas se metieron al examen y éramos 28, creo, ¿verdad? Entonces, como que tres compañeros ya no van a seguir o no sé cuál es la idea, pero como que no entregaron el examen, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy vamos a ver cómo se administra o la administración de la empresa constructora. Entonces vamos a ver una parte hoy y la otra la vamos a ver el día viernes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver la administración de la empresa constructora, vamos a ver la administración de materiales, compras, finanzas, almacén y producción. Entonces, vamos a arrancar con la clase de esta noche. Y cómo se organiza la empresa constructora. ¿Sí? Entonces, el proceso edificatorio está compuesto por 5 fases: promoción, proyecto, ejecución, uso y mantenimiento, rehabilitación y de construcción. Los agentes del proceso de la construcción, que son los agentes primarios, ¿verdad? Que actúan directamente en el proceso. Ahí estaríamos hablando de los profesionales, el arquitecto, el ingeniero, de los supervisores, del maestro de obra, de los albañiles, porque actúan directamente en el proceso de construcción. ¿Sí? Secundarios son los que colaboran con los agentes primarios y otros agentes, aquellos que actúan en determinados momentos del proceso edificatorio. Entonces, los agentes primarios del proceso edificatorio, pues si es a nivel público, va a ser el Estado, va a ser autónomo o va a ser municipal. Si es privado, va a ser a nivel de empresario, ¿verdad? Inmobiliaria, constructor o el arquitecto. Y el usuario, que es el gestor de cooperativas o comunidades particulares. ¿No? Los agentes primarios del proceso edificatorio era lo que mencionábamos, ¿verdad? El arquitecto, el especialista, otros profesionales, el ingeniero, los ingenieros técnicos o las sociedades de arquitectura e ingeniería. El constructor
es la empresa principal, el contratista, las empresas auxiliares que son las subcontratistas, las empresas de instalación subcontratistas, empresas subcontratistas de mano de obra, cooperativas de trabajadores, empresas suministradoras de productos. Los agentes primarios del proceso edificatorio, pues los que suministran el producto, ¿verdad? Los fabricantes, los almacenes, los importadores, los vendedores, el arquitecto, el ingeniero, bajo la dirección facultativa, entidades de control de calidad, calidad de proyecto, calidad de ejecución, agentes primarios del proceso edificatorio, laboratorios de control de calidad, ¿verdad? Aquí es donde se hacen los ensayos, tanto en las pruebas de suelo, como las pruebas de materiales, prueba de concreto, prueba de resistencia del acero, en fin, y otro tipo de ensayos. Las compañías aseguradoras y los propietarios y usuarios en la responsabilidad de uso y mantenimiento. Entonces, diríamos que los agentes secundarios serían los agentes de la propiedad inmobiliaria, la agente de ventas, organizaciones empresariales, equipos de especialistas, diseño asistido, ¿verdad? Los tipos de obras, que pueden ser edificios de carácter público o gubernamental o de carácter privado. Hay administrativos, hay sanitarios, de uso religioso, de uso residencial en todas sus formas, de uso docente y cultural, aeronáutico, agropecuario, de la energía, de la hidráulica, minero, de telecomunicación, en fin, estos son los tipos de obras que pueden darse. Edificios de edificación, ¿verdad? Que son obras de nueva construcción, excepto aquellas de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no tengan de forma eventual o permanente carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta. Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios. Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección. La empresa constructora. La empresa constructora se puede definir, según García Valcárcel, como la unidad de producción integrada por el capital y el trabajo, cuya actividad está al servicio del bien común y tiene fin lucrativo. Es decir, que la empresa constructora es vista como una unidad de producción, ¿verdad? Que lógicamente va a estar compuesta por capital y por recurso humano, el recurso de dinero y el recurso humano, ¿verdad? Cuya actividad está al servicio del bien común y tiene un fin lucrativo. Es decir, una empresa nunca va a elaborar un bien común, ¿verdad? Sin tener la idea de obtener algún tipo de ganancia. Es decir, de igual manera, cuando nosotros trabajamos, hacemos algún tipo de obra, por eso es importante la administración, ¿verdad? Y hacer un buen control de la obra para que tengamos al final del proceso, pues, utilidades, ¿verdad? Porque nadie va a trabajar
solo por el hecho de hacerlo, como que si fuera un hobby, sino que el fin común es tratar de obtener el mayor recurso o ganancia posible con la menor cantidad de recursos, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Entonces, esa es la definición de la empresa constructora. Los beneficios son prueba de una buena administración. Es decir, si hay beneficios, si hay ganancias, pues lógicamente eso indica que hubo una buena administración. Yo les comentaba, no sé si les comenté en alguna ocasión, que yo trabajaba en una empresa donde el arquitecto, cada vez que salía un adelanto para alguna obra, pues él lo primero que hacía era pagar sus deudas, ¿verdad? Y después lo que sobraba, pues lo iba metiendo en la obra. Entonces siempre habían problemas económicos, ¿verdad? De, y por consiguiente las obras se atrasaban porque no había el recurso económico para poder comprar los insumos necesarios para el avance de la obra. Entonces siempre habían problemas y pues no se podía. Definitivamente no iba hacia un puerto seguro y al final de cuentas creo que desapareció la empresa, ¿verdad? Porque la idea es pues que sea a largo plazo, ¿verdad? Entonces cuando no hay una buena administración, no se puede dar. Así lo indica, por ejemplo, el primer enunciado que dice los beneficios son prueba de una buena administración. Un índice de la marcha de la empresa y reguladores de la vida de la misma. O sea, si hay una buena administración, pues seguro va a tener una larga vida esa empresa. Pero no es el único factor, también deben considerarse los factores humanos, morales, importantes a largo plazo, ¿verdad? Si la empresa no es leal con su recurso humano o el recurso humano no es fiel con la empresa, entonces eso tampoco va a funcionar porque no hay ética y moral en los procesos que realiza la empresa, ¿verdad? Entonces, es importante que la buena administración, pero también el factor humano, ¿verdad? Se incluyan y se manejen de la mejor manera, que puedan caminar sin ningún tropiezo para que la vida de la empresa sea a largo plazo. Cualquier empresa es una sociedad de capitales como de personas. Tan importantes son los bienes como los que colaboran en el trabajo, ¿verdad? O sea, era lo que mencionábamos hace un rato. Bueno, es importante, por supuesto, que haya una buena administración, que haya los recursos económicos, como también un buen recurso humano para que el trabajo vaya bien, ¿verdad? Tan importantes son los bienes como el recurso humano de las personas que colaboran con la empresa. El constructor es uno de los agentes de la edificación contemplados en esta ley. Es el agente que asume contractualmente ante el promotor el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales propios o ajenos las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato. Entonces, la empresa constructora es la que, a través de un contrato contra el promotor o el propietario, adquieren el compromiso de ejecutar
el proyecto con medios humanos y materiales, ya sean propios o ajenos. Cuando hablamos de ajenos es cuando se subcontrata empresas, por ejemplo, ¿no?, para desarrollar cierta actividad en específico. Por ejemplo, subcontratar maquinaria pesada para hacer excavaciones, movimiento de tierras, etcétera, ¿verdad? Entonces, no vamos a invertir en comprar la maquinaria, sino que nos sale más favorable rentarla. ¿Sí? De igual manera, hay una sujeción al proyecto y al contrato, ¿verdad? Aquí es bien importante hacer un alto en cuanto al contrato, ¿verdad? Porque generalmente las empresas estipulan a través de diferentes herramientas el tiempo que se van a llevar para realizar el proyecto y a la hora de firmar el contrato, es un contrato cerrado en el que pues los montos que se especifican son los que tienen que entrar en juego. Entonces, por eso es bien importante hacer un buen cálculo en cuanto al recurso del tiempo y del factor económico para no tener contratiempos, ¿verdad? Nadie de las empresas constructoras tenía contemplado el atraso de las mismas durante 2 o 3 meses, producto de esta pandemia mundial. Entonces, lógicamente esos aspectos son entendibles porque son tomados como algo extraordinario, ¿sí? Pero que no son atrasos intencionales de la empresa, que fallan con los tiempos porque no los calcularon bien, ¿verdad? Y entonces después hay que estarlos penalizando y entran a funcionar las famosas fianzas para poder ir cubriendo esos rubros. Entonces, si no hay una buena planificación, de igual manera, la empresa no va a obtener los beneficios que estaban programados desde el principio. Eso es bien importante también, ¿no? Las obligaciones del constructor son, pues, lógicamente, ejecutar la obra, ¿verdad? Sujetos al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de la obra y del director de la ejecución de obra, al fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. Decir lo que se ofreció, eso es lo que se va a hacer, con la misma calidad que se ofreció en cuanto a los acabados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso mismo tiene que estar plasmado en el proyecto. Entonces, las obligaciones del constructor, dijimos, eran ejecutar la obra con la calidad del proyecto, ¿verdad? Entonces, lógicamente, dentro de la empresa constructora deben las personas que están en rangos altos, deben tener pues el título de ingenieros o de arquitectos que los ampara y los habilita para desarrollar los proyectos, ¿verdad? Entonces ellos pueden actuar como constructores porque están avalados profesionalmente, ¿sí? Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación, o sea, es un profesional obviamente, o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características
y la complejidad de la obra. Es decir, si vamos a supervisar estructuras, pues un arquitecto es un poco complicado que sea supervisor de estructuras porque no tiene la experiencia ni la capacidad académica como lo tiene un ingeniero, ¿verdad? Porque nosotros vemos cálculos estructurales, pero no al nivel de profundidad que lo realizan los ingenieros. Y máxime los que calculan estructuras que generalmente todavía tienen una especialización en ese sentido, ¿verdad? Una maestría para y dedicarse a ese fin. Entonces, son personas capacitadas, ¿no? Entonces, el constructor en la obra tiene la capacidad adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra, ¿verdad? Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiere. Lógicamente, cuando uno empieza una obra, pues uno ya sabe con qué recurso humano necesita empezar el proyecto, ¿verdad? O trabajar en ese proyecto. Generalmente, cuando empezamos una vivienda, por ejemplo, esperamos hacer una vivienda, pues lo más común es que hayan dos albañiles y un ayudante, ¿verdad? Para poderlo trabajar. Cuando son obras más complejas, lógicamente van a haber diferentes equipos de trabajo, ¿verdad? Hay empresas que se dedican a la construcción de casas en serie y pues ellos ya tienen bien distribuidos sus equipos de trabajo y como ahí lo que interesa es el tiempo, entonces para que las obras vayan cumpliendo con ese tiempo, los equipos de trabajo tienen asignado cierto tiempo. Por ejemplo, el de cimentación va a tener 2 días. Entra un equipo de trabajo de unas 6, 10 personas a hacer eso y a los 2 días se pasan a la otra nueva obra, mientras lo que ellos dejaron entran los de levantados a hacer el proyecto y ya terminaron y así se van corriendo, se van turnando de terreno en terreno para ir haciendo la obra, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la asignación del recurso humano. Tener claro con qué empresas voy a trabajar los subcontratos. ¿Sí? Cuando uno empieza a trabajar, a veces, pues, como dicen por ahí, echando a perder se aprende porque hay empresas que fallan, ¿verdad? No hacen su trabajo bien y eso incide en retrasos en la obra que lógicamente están fuera de la potestad de uno, pues, pero de igual manera eh, uno puede presionar para que hagan bien su trabajo o simplemente pues los va desechando uno como subcontratistas en futuras obras que se puedan tener. Hay que firmar el acta de inicio y el acta de finalización del proyecto. ¿Sí? Facilitar al director de la obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. Siempre las empresas llevan sus files de los proyectos que han realizado, ¿verdad?
siempre hay un banco de datos, ¿verdad? Para proyectos que puedan tener similitudes y que se pueda ahorrar tiempo en cuanto a su planificación. La empresa constructora será denominada contratista y se define como parte contratante obligada a ejecutar la obra. Eso es en cuanto a obras del Estado. Y aquí también hay que poner un asterisco bien importante porque trabajar con el Estado a veces es un poco complicado, ¿sí? Generalmente solo dan el anticipo y uno tiene que tener los fondos necesarios para poder terminar la obra, ¿sí? Y de ahí, si bien le va a uno, esperar que le paguen. Si no, y tiene que esperar, a veces tiene uno que vender propiedades con tal de que no lo metan, de no ir a la cárcel, ¿verdad? Eh, no, por incumplimiento de obligaciones que contrajo con subcontratistas, con empresas que le daban material, proveedores, etcétera, etcétera. Entonces es un poco complicado trabajar con el Estado. Los medios del constructor, pues los medios que el constructor maneja y controla para la ejecución de la obra. En este caso, los recursos financieros, los recursos humanos, los recursos de maquinaria, medios auxiliares, materiales y subcontratos. ¿Sí? Entonces, esos son los recursos que maneja el constructor. ¿Sí? Objetivos a lograr, pues, seguridad, máxima productividad, calidad, la exigida en el producto, cumplimiento de plazos, cumplimiento del contrato, óptimo beneficio, satisfacción del equipo humano, satisfacción del cliente. Aquí entra todo lo que hemos estado platicando. ¿Verdad? Seguridad, siempre hay que elaborar un plan de seguridad, de salud y seguridad ocupacional. Siempre debe estar a la vista por si llegaran del Ministerio de Trabajo, del ICS, en fin, no sé, o de la misma Cámara de la Construcción a supervisar que uno tenga su plan de seguridad en un lugar visible. ¿Sí? Eso incluye las pláticas de antes de empezar a trabajar, ¿verdad? Donde ya cada quien sabe qué es lo que va a hacer al día, sabe con qué personal o recurso humano cuenta, sabe cuáles van a ser los recursos materiales, equipo y herramienta, ¿verdad? Para que cuando se esté realizando el trabajo, no hayan atrasos que vayan a derivar en incumplimiento de plazos, ¿verdad? Y eso es bien importante. Por eso es que dentro de los objetivos está el cumplimiento de plazos, así como cumplimiento del contrato, ¿verdad? El óptimo beneficio, pues lógicamente, si hay una buena administración, se hará, se sacará el mayor beneficio posible. Satisfacción del equipo humano, es decir, que están satisfechos los trabajadores con la empresa, ¿no? Y que el cliente al final de cuentas diga, mire, qué buen proyecto, lo felicito, vamos a seguir trabajando con ustedes, en fin, es parte importante.
Para conseguir estos objetivos, el constructor debe optimizar las siguientes variables. Mano de obra. O sea, siempre tener un as bajo la manga, como dicen, ¿verdad? Por aquello de que por algún motivo se llegue a atrasar en cuanto a tiempos, ¿verdad? Entonces sabe que cuenta con otro equipo de personal que puede apoyar para poder enderezar y retomar el tiempo perdido, ¿verdad? Para ir a tiempo con lo planificado. Materiales y suministros. Estar pendiente siempre de que los materiales van a llegar en tiempo, ¿verdad? Los suministros de igual manera. En nuestro medio, pues, por ejemplo, con la empresa Mixtolixto, a veces es un problema porque con ellos hay que solicitar con tiempo, porque como es de las más conocidas y las que muchos profesionales le tienen confianza y empresas, entonces solo trabajan con ellos. Pero tienen que planificar qué día va a requerir el servicio de ellos, ¿verdad? Y pedirlo con anticipación para que ya lo programen y cuando uno tenga ya listo para que apliquen el concreto, pues ese día lleguen y no hayan atrasos en la obra. O sea, si a mí se me olvidó pedirlo, planificarlo, etcétera, etcétera, y quiero llamar hoy para que mañana me lo traigan, seguro no se lo van a llevar. Por eso hay que tomar en cuenta ese tipo de situaciones, ¿verdad? O sea, trabajar los materiales y los suministros con el suficiente tiempo de antelación para evitar problemas y sorpresas durante el desarrollo de la misma. Con la maquinaria igual, ¿verdad? Si hay que hacer movimiento de tierras, si hay que hacer, pues hay que hincar pilotes porque el terreno es muy suelto, entonces todo eso lo tiene que tener previsto uno para que cuando sea necesario llegue la maquinaria con suficiente tiempo de antelación que se ha pedido, ¿verdad? Igual con la tecnología y con los gastos generales de la empresa. Insisto, una mala administración, como el ejemplo que les mencioné de que los recursos se iban para otra cosa y no para lo que tenían que hacer, ¿verdad? O para lo que tenían que cumplir. Entonces, seguro que van a haber problemas. Entonces, la planificación de esas variables requieren de la optimización de esas variables requieren de una planificación de la obra en su conjunto. Planificar. Planificación de las distintas partidas, programación de subcontratos con empresas auxiliares, ¿verdad? Programación de suministros, especialización de la mano de obra. O sea, aquí uno ya tiene su folder de subcontratistas y sabe quiénes han trabajado ya, saben cómo trabajan y con cuánto tiempo de antelación hay que solicitarles que se presenten para que cumplan con los tiempos previstos, ¿verdad? Por ejemplo, la colocación de ventanas. Si vamos a utilizar ventanas PVC, pues solicitarlas con anticipación. Si vamos a usar puertas que van a ser puertas trabajadas y no de esas puertas enchapadas, entonces hay que tener uno con suficiente tiempo el pedido de esos trabajos, ¿verdad? Es decir, si en el plano de acabados ahí estipulan qué tipo de puertas voy a utilizar, uno las puede empezar a trabajar con el subcontratista para que en su momento, cuando ya mire, ya las tiene, sí, bueno, ok, necesitamos que las vengan a poner mañana. Y mañana llegan
a poner las puertas. Entonces, no hay pérdida de tiempo. Pero si a alguien se le pasó trabajar con, y cuando uno necesita, mire, no las hemos pedido, vamos a buscarlas. Entonces ahí viene ya el atraso y todo eso es como una cadenita. Entonces se va atrasando, se va perdiendo plata en el camino y entonces la optimización de los recursos ya no va a ser igual y por lo tanto las ganancias esperadas tampoco van a ser las mismas. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas actuales de las empresas constructoras? Pues hay un aumento de empresas en el sector. Esos son los problemas, ¿verdad? Cada día surgen más, hay diputados que no saben nada, pero con tal de pues, obtener su beneficio, hacen forman empresas constructoras, llaman a los expertos para que las administren y ahí van los proyectos, ¿verdad? Entonces, cada día hay mayor número de empresas en el sector. Por lo tanto, hay un mayor ambiente competitivo. ¿Sí? Y aquí es donde a veces también decepciona un poco para los que venimos, los que estamos abajo en la cadena, ¿verdad? Porque a veces lo invitan a uno a licitar y uno dice, se ve bueno el proyecto y se mete uno a la licitación y resulta que solo perdió tiempo y dinero porque al final ya estaba asignada la obra a dedo, ¿verdad? Pero había que llenar el requisito de la licitación y entonces, pues uno sirvió ahí de parapeto solo para llenar el requisito y que diga, mire, todo se hizo legal, aquí están los competidores, aquí están las ofertas, pero esta fue la que ganó. Entonces, es un problema con eso, ¿verdad? Porque es una competencia desleal, ¿verdad? Pero sí hay un mayor ambiente competitivo. Aumento constante de los costos. Bueno, con este nuevo problema de la pandemia, pues una de las alternativas que tiene el gobierno para volver eh, a reactivar la economía es a través de los impuestos. Entonces, en el sector de la construcción se va a ver afectado porque le quieren poner un impuesto al cemento. Eso implica que si estamos comprando el cemento ahorita entre 74 y 76 quetzales, probablemente le suban un quetzal y vamos a tener que comprarlo entre 75 y 77 quetzales. Y lógicamente el que va a pagar el pato va a ser el cliente, ¿verdad? O sea, siempre se rompe la pita por lo más delgado. Pero esa es una de las ideas, aumentarle a la gasolina y al cemento. Esa es una de las. ¿Verdad? Y tras eso se viene todo para arriba, entonces hay un aumento constante de los costos. ¿Verdad? Aumento tecnológico, mayor exigencia del producto. La estructura hace referencia a los diferentes órganos o departamentos que necesita una empresa para desempeñar sus funciones, así como las interrelaciones y dependencias que hay entre ellos. La estructura de una empresa es un órgano vivo. Es decir, aquí entran los famosos organigramas. ¿Se recuerdan en el examen? Pusimos, si usted fuera el gerente, ¿cómo organizaría su empresa? ¿Qué departamentos se necesitan? Entonces, esa es la estructura que debe existir en una empresa constructora. Si va a haber un gerente, si abajo de él va a haber otra persona como subgerente, por ejemplo. Tiene que haber alguien encargado del departamento financiero, ¿verdad? Que se va a dedicar solo a lo que son la parte de la plata.
¿verdad? En cuanto a compras, en cuanto a suministros, en cuanto a pagos de planilla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso era importante el ejercicio que hicimos en el examen porque es parte, nos empieza a meter ya dentro de la administración para lo que es una empresa constructora, ¿verdad? O sea, ahí pensando ya cómo es que puede funcionar, ¿verdad? Hay en otro lado donde se da este curso, pues los organigramas solo hablaban de ingenieros, ingenieros y más ingenieros, ¿verdad? Entonces, pues una empresa solo de ingenieros creo que tampoco puede salir a flote en todo porque necesitan un arquitecto que haga los diseños, un equipo que haga diseños, ¿verdad? Entonces es importante este ejercicio, ¿verdad? Entonces, dice aquí la relación entre ¿cuáles son las relaciones entre los departamentos de una constructora? Quienes no tienen, es como que si organizáramos un diagrama de relaciones de una vivienda, ¿no? Nosotros sabemos que la cocina y el comedor tienen mucha relación entre ellos, es una relación directa. Algo así tendríamos que pensar en la empresa constructora. Bueno, ¿de qué depende? Pues va a depender del tamaño de la empresa. Lógicamente, una constructora más grande va a necesitar un organigrama más grande también. El tipo de sociedad que le da personalidad anónima, limitada, cooperativa, etcétera. La ubicación geográfica, si vamos a trabajar a modo local, regional, nacional, internacional, etcétera. ¿Qué tipos de obra vamos a realizar? Una empresa se organiza en departamentos y estos deben estar organizados según las circunstancias del momento. El cambio y la organización se hacen para que la empresa cumpla sus funciones de forma óptima y planificada, no para cambiar por cambiar. O sea, todo tiene que estar planificado. Las empresas se organizan según su capacidad y estructura. La capacidad depende del capital disponible, que a su vez depende de los recursos humanos, maquinaria y equipo efectivo disponible. O sea, si no vamos a tener mucha plata, pues la empresa va a ser pequeña. ¿Sí? Pero si va a haber un capital, y como generalmente pasa a veces ahora, hay muchas empresas colombianas trabajando aquí en nuestro medio. Entonces son empresas grandes, ¿no? Y lógicamente hay mayor capital para la estructura de la empresa. Existen diferentes tipos de organización. En línea o jerárquica, staff, en línea staff o en comité. Aquí hay uno por funciones, ¿verdad? Que era lo que veíamos. Lo pueden ver ustedes ahí. La dirección, director comercial, director técnico, secretaria, oficina técnica, oficina de racionalización, preparación del tajo, postcálculo, estudio de obras,
administración de parque, maquinaria y materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Este es por territorios, ¿sí? Es decir, va a haber un director técnico de la zona y para cada una de las zonas va a haber un director. Director de zona A, director de zona B, director de zona C, director de zona D. Esto es para organización de empresas de tamaño medio. Esto es para empresas de gran tamaño. El dirección de la empresa tiene que haber una secretaria, dirección comercial y dirección técnica. Ahí están bien definidos los dos caminos, el área comercial y la dirección técnica. ¿Sí? La dirección es la cabeza suprema que asume la responsabilidad total de cara al exterior. Va a ser el encargado de responder por la empresa. Entonces, la dirección tiene que definir la política de producción, los objetivos de la empresa, las capacidades, el volumen de obra, beneficios previstos. La dirección, estudiar la política del mercado dentro de sus responsabilidades, local, autónoma, nacional e internacional. Fijar la política financiera, estudiar la política fiscal, definir la política de recursos humanos y salarios dentro de la empresa. ¿Cuáles son sus componentes? El director comercial, que tiene bajo su responsabilidad funciones de dirección administrativa, ¿sí? La contabilidad general de la empresa, la contabilidad analítica, compras, oficina de personal y salarios, ¿verdad? Problemas fiscales y tributarios. O sea, aquí prácticamente sería el área financiera. El comercial, que es el control del presupuesto, finanzas, liquidez, cobros, etcétera, compras. ¿No? La administración, recepción de materiales, almacenamiento, controlar el consumo de materiales, inventarios, listas de personal. La gestión de la administración, que es la encargada de inventarios de útiles y herramientas, necesidades y conservación, combustibles y electricidad, gastos racionales, aclaración sobre pedidos, valoración de los trabajos. O sea, prácticamente aquí hay también como que un departamento de inventario. Gestión de dirección, que es la encargada de representar a la empresa. Definición del proyecto. Esas son las funciones de la gestión de dirección. La gestión de dirección es la encargada de estudio de procesos constructivos, planificación de los trabajos, coordinación y seguimiento de la ejecución, análisis de costos, coordinación con las empresas, etcétera, etcétera. Del encargado de obra, ¿cuáles son sus funciones?
Pues es responsable de la dirección y el control de personal, preparar el trabajo en cada tajo y desarrollar la planificación. Junto con el capataz, pertenece al personal de obra no técnico. Constituye el enlace jerárquico entre los obreros y el personal directivo. En las obras de gran tamaño, eh, junto con el capataz, personal de obra no técnico, constituye el enlace jerárquico entre los obreros y el personal directivo. En las obras de gran tamaño, con tajos distanciados o con unidades especializadas muy diferentes, existen varios encargados, ¿verdad? Cuando son obras de gran tamaño, ¿ya? Tienen que haber varios encargados, ¿sí? Para cada uno de los sectores que hayan dentro de la obra. El encargado de obra, que es el responsable del control y rendimiento de todo el personal obrero, aclarar dudas y corregir las deficiencias con el personal subalterno, debe conocer los convenios laborales y condiciones técnicas para evitar accidentes, preparar planes de obra a corto plazo y colaborar con el plan general. Normalmente es el eje de todos los partes. Aquí este encargado de obra podría ser el supervisor. Las responsabilidades del encargado de obra. Y el encargado de obra también es el responsable de proponer contratación y despido de personal, mantener en orden la obra, responsable de las herramientas y puntualidad en los trabajos, complementa pequeños trabajos de replanteo, sustituye al jefe de obra en su ausencia. Hasta aquí vamos a dejar el día de hoy y solo les voy a colocar para empezar a adelantar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en de tarea para esta semana? Vamos a hacer el paso 1 y la actividad 2. O sea, eh, vamos a hacer una síntesis de las fallas o debilidades en la administración y supervisión del material. ¿Sí? Este documento que estamos leyendo les va a servir. De igual manera, hay una administración donde habla solo de material, materiales, administración, que también es un PDF de un libro. Ese también se los voy a colocar en el WhatsApp hoy junto con esta tarea y con el documento que estábamos viendo, ¿sí? Para que puedan adelantar en su ejecución de la tarea. Y la otra es que hay que hacer un trifoliar eh, cuáles son los problemas más comunes en la compra y almacén de materiales de producción. ¿Sí? Nada más. Esas dos. ¿De acuerdo? Entonces, la tarea tiene un punto, vale un punto. Y solo hay que desarrollar el paso 1 y el paso 2.
¿De acuerdo? Nada más. En cuanto a la tarea para esta semana. Eso se los voy a agregar, repito, en el WhatsApp del grupo de una vez hoy mismo, ¿verdad? Terminar la clase, se los voy a subir para que ustedes puedan empezar a trabajar en ello. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda. Si, si logro calificar entre estos 2 días, perdón, entre martes y miércoles, ya un jueves también, si logro calificar los exámenes, el día viernes mostraremos cómo vamos, ¿de acuerdo? Les mostraré la zona para que ustedes vayan viendo cómo vamos caminando, ¿de acuerdo? Ok, router. Entonces, si quieren, dejamos ahí el día de hoy. Hay alguien en el chat, quiero ver. André, ok, no, para servirles. Y entonces nos platicaríamos el día viernes con la segunda parte de este tema, ¿verdad? Feliz noche, Lady. Entonces ahí estaríamos listos para la clase del día. ¿De acuerdo? Yo les deseo feliz noche, jóvenes. Feliz noche, arquitecto, gracias. Gracias a ustedes también. Feliz noche, bien. Feliz noche a todos.